Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estamos muy contentos que tenemos Julieta Pestarino con nosotros acá, el São Paulo Research Visit de ella, y ella ya presentó en el workshop el trabajo de ella, una gran especialista de la fotografía latinoamericana, particularmente argentina y brasileña, y trabaja bastante migración, la temática de migración entre principalmente tres países, ¿no? Que es Argentina, México y también Brasil. Y ella hoy va a presentar su investigación en ese Messila Distinguished Lecture. Y bueno, rapidito algunas informaciones sobre Julieta, que es doctora en Historia de Arte y Teoría Historia de Arte de la Universidad de Buenos Aires. Y ella también tiene una formación como técnica de fotografía y también hace parte de un grupo de investigación en la Universidad de Buenos Aires y ese grupo se llama Grupo de Estudios en Fotografía Contemporánea, Arte y Política. Y Julieta no solamente tiene muchas publicaciones importantes, ¿no? en la área de la fotografía latinoamericana, pero ella también es artista fotográfica, ¿no? Se puede ver el trabajo de ella también en la página web de ella, que es el nombre, y van a encontrar la página. Y ha participado, ¿no? en muchas exposiciones en varios países. Yo voy a citar Uruguay, Argentina, Bolivia, la República Checa y en varios lugares. Y bueno, como investigadora, ella en este momento, ¿no? trabaja en el Instituto Max Planck en Florencia, pero de hecho también está en Berlín, entonces eso también es muy transnacional como tu propia investigación. Y ella ya fue también becaria en el Getty Research Center, que claro que es una referencia muy importante también, ¿no? en la historia y investigación de arte. Entonces realmente tiene una actuación bastante grande y también ella actúa como curadora, ¿no? Y bueno, estamos muy felices, ¿no? con tu presencia acá de nuevo, que es buenísimo. Y bueno, también tenemos hoy, pero voy a presentarla después, realmente el gran privilegio de tener un comentario, ¿no? de la Eloísa Espada, que también es una persona muy importante en la área de la investigación de fotografía aquí en Brasil y como una curadora también, ¿no? que actuó en el Instituto Moreira Salles por muchos años y ya en este momento está en el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo aquí, vinculado con la USP, entonces realmente es un privilegio tener dos grandes pesquisadoras, ¿no? investigadoras de fotografía acá, entonces muchas gracias y después vamos a tener una discusión también. Bueno, muchas gracias, Peter, por la presentación exhaustiva, detallada. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por la invitación a Messila, a esta lecture que titulé Fotos y estrategias, dinámicas fotográficas modernas en América Latina. Voy a ir leyendo algunas partes, espero que no sea muy aburrido, y comentando otras. El presente trabajo propone indagar en las prácticas, estrategias y dinámicas que caracterizaron a la llamada fotografía moderna en América Latina entre las décadas de 1930 y 1960. Durante estos años podemos encontrar fuertes redes de cooperación cultural y artística que, a mi entender, posibilitaron el desarrollo y la comunicación entre fotógrafos y fotógrafas e instituciones de diferentes puntos de nuestro continente. Me focalizaré principalmente en reponer las estrategias utilizadas para construir vínculos y posibilitar la circulación de fotografías entre Argentina, Brasil y México, aunque la propuesta en torno a estos tres países es un puntapié inicial y
tengo abierta la posibilidad de encontrar otros posibles vínculos existentes con otros países que todavía estoy investigando. Como así también encontrar nuevas conexiones sobre las cuales hemos permanecido hasta el momento indiferentes, con la finalidad de comprender cómo los fotógrafos, las fotógrafas y sus imágenes transitaron y dieron forma a las modernidades fotográficas latinoamericanas. Y acá una aclaración, que es que en esta presentación no me voy a centrar en analizar las fotos de los fotógrafos en sí, que requieren otro trabajo y otra presentación propia, sino las estrategias y las prácticas desarrolladas por estos fotógrafos y fotógrafas del periodo. Vamos a ver igual, obviamente, algunas fotos. Si bien el medio fotográfico de cada país de nuestra región posee su propia trama cultural, ciertas instancias de cooperación y trabajo conjunto que no podemos continuar dejando de lado, se desarrollaron a través de redes de fotoclubes, salones internacionales con una marcada participación cruzada, vínculos entre grupos fotográficos y exposiciones regionales. Estos diversos proyectos, de muy diferente naturaleza y características, colaboraron de una u otra manera a afianzar lazos entre sí y con otras instituciones de la región que habían comenzado a trabajar en pos de una unidad del continente. La historia de la fotografía, de manera general, se ha escrito a través del estudio de los grandes nombres individuales, usualmente hombres, provenientes de ciertos países europeos o de Estados Unidos. Tanto los fotógrafos y fotógrafas de América Latina, como los grupos fotográficos y las instituciones de aficionados, han sido objeto de escasos estudios y han estado ausentes en las grandes historias. Esta vacancia notoria sobre y desde Latinoamérica ha comenzado lentamente a subsanarse a partir de los años 90. Con un movimiento ascendente en el siglo XXI, la producción crítica, histórica y teórica sobre fotografía latinoamericana ha cobrado una importancia revitalizadora que nos permite pensar, repensar y redescubrir problemáticas y dinámicas específicas del campo fotográfico en esta región del mundo. En este contexto, diversos autores afirman que la concreción de una unidad fotográfica latinoamericana efectiva con cualidades específicas tomó forma recién en 1978 en el primer coloquio latinoamericano de fotografía que se realizó en la Ciudad de México. No obstante, la idea de una fotografía latinoamericana, llamada como tal, tiene varios antecedentes a lo largo del siglo XX que iré presentando a lo largo de esta charla, previos al coloquio del 78. Como afirma Habermas, la idea misma de modernidad va unida íntimamente al desarrollo del arte europeo. Por ello, plantear una cuestión acerca de la modernidad en la fotografía latinoamericana puede esconder una pregunta que aspira a replicar un proceso ajeno, dado en otro contexto. En este punto, es necesario realizar algunas aclaraciones conceptuales básicas para que estemos todos al tanto de las mismas ideas. Desde la historia del arte canónica, el ingreso a la fotografía, en su edad moderna, suele ubicarse a partir de la irrupción de los movimientos vanguardísticos y experimentales de la Europa de la primera posguerra, ya que las vanguardias artísticas de principio de siglo encontrarían en la fotografía un medio ideal para sus propósitos de experimentación y quiebre. El concepto entonces de fotografía moderna se constituyó como un término muy general, que a partir de las primeras vanguardias, surge en respuesta a las nuevas condiciones de vida industrializadas y que hace referencia a diferentes manifestaciones fotográficas a lo largo de todo el siglo XX. Su distinción principal radica en el quiebre con los recursos artesanales pictorialistas para poner en primer plano las potencialidades mecánicas y tecnológicas de la cámara a través del enfoque nítido y del análisis de las cualidades formales, y el énfasis en las cualidades formales fotográficas. Así, el término de fotografía moderna se utiliza para abarcar producciones en apariencia a veces dispares entre sí y separadas además en el tiempo entre sí, como la fotografía directa norteamericana, la documentación francesa de carácter humanista o la escuela paulista brasileña de acá, entre otros. Entonces, acá traje dos ejemplos muy gráficos para que tengan una idea a qué nos referimos cuando hablamos de fotografía moderna de una manera muy general y muy simple. Y vemos dos ejemplos con 2 años de diferencia, nada más. En este caso, un bromolio de Anatole Saderman en Argentina, del 37, y otra foto de Juan Di Sandro, del 39. Sin embargo, pensar estas diferencias entre fotografía pictorialista, que, como ven, tiene, en este caso, como una búsqueda sin un foco tan definido,
con una textura en la imagen y en la copia que realizó este fotógrafo y en la producción, mientras que en la foto de Rieles del 39 todo está súper en foco y se realza la tecnología, el desarrollo urbano, los trenes, el movimiento y lo ferroviario y lo metálico, y todo tiene un foco preciso. Esta distinción es muy difícil de hacer, en algunos casos incluso dentro del mismo fotógrafo, porque Anatole Saderman también tiene fotos de ese estilo, y Juan Di Sandro también tiene este estilo. Entonces, son dos ejemplos bastante extremos para que se vea bien la diferencia, pero en general, cuando hablamos de fotografía moderna, siempre aludimos a este tipo de fotografía que está en una búsqueda de separación de este tipo de prácticas con otra estética por completo diferentes. Sin embargo, el medio fotográfico latinoamericano se caracterizó por ciertas dinámicas particulares, formas y espacios de pertenencia que lo diferenciaron de diversas maneras de lo que ocurría a mediados del siglo XX en la fotografía de otros sectores del mundo. Por ejemplo, en Argentina, en el caso particular de Argentina, que es el que yo más investigué y trabajo, todo lo que estuvo sucediendo durante las décadas del 20 y del 30 con las vanguardias europeas en fotografía no tuvo una repercusión directa en ese momento. Sí iba a suceder a partir de los 50 y 60. Entonces, pensar ese tipo de orden cronológico no funciona para el caso argentino, específicamente. Por ahí para otros casos en América Latina sí. Entonces, por eso también de ahí la complejidad de pensar con categorías que a veces son difíciles de trasladar y de utilizar en otro contexto. La principal diferencia radica en que, en general, el proceso a partir del cual se instituyeron las modernidades diversas que tuvieron lugar en la fotografía latinoamericana no replicó aquel quiebre disruptivo de las primeras vanguardias. Aquí la modernidad se fue construyendo durante las décadas del 30 al 50, durante 30 años, a partir de un complejo entramado cultural tejido por grupos de fotógrafos, instituciones fotográficas, medios gráficos especializados y determinados eventos exhibitivos y sociales, signados por una fuerte participación cruzada de fotógrafos aficionados y especialistas. Este largo proceso fue construyendo un medio fotográfico local altamente especializado que generó las condiciones para instituir a la fotografía en tanto disciplina autónoma. De este modo, y en concordancia con lo que establecen Costa y Rodríguez da Silva para el caso brasileño y González para el caso argentino, postulo que se debe entender a las modernidades fotográficas latinoamericanas como un paulatino y complejo proceso acumulativo que integró elementos locales tradicionales con diversos aportes novedosos propios, a través de los cuales se superó la estética pictorialista, pero además también se instituyeron prácticas nuevas y diferenciadas. Y podemos pensar en esta compleja y asimétrica condición de la modernidad en nuestro continente, por ejemplo, a través de la idea de heterogeneidad multitemporal de Néstor García Ganclini, según la cual la modernidad no opera por sustitución como una fuerza ajena y dominante en América Latina, sino que convive y se articula con lo tradicional de cada región. Esta dinámica estuvo configurada por diversas investigaciones e iniciativas individuales que no estuvieron explícitamente dirigidas e incluso se encontraron distanciadas en el tiempo, entre los 30 y los 50, pero que a posteriori nos permiten identificar el establecimiento progresivo de una nueva mirada y práctica moderna. Esta modernidad tomó diversas formas en cada país, dando lugar a lo que podemos denominar entonces como modernidades fotográficas latinoamericanas en plural, construidas mediante un proceso de complejización e independencia del medio con lógicas propias que desarrolló otro tipo de dinámicas y estrategias locales para generar respuestas ante otro tipo de circunstancias. Es decir, las ideas teorizadas para otros sectores del mundo, como les decía previamente, no funcionan aquí exactamente de la misma manera. Si bien estas modernidades fotográficas latinoamericanas abarcan nombres y procesos no tan explorados, el periodo en sí ha sido abordado por diversos autores, como autoras, en este caso, como en el ámbito de Brasil por Costa y Rodríguez da Silva. Estoy nombrando solo algunas autoras. Por González Flores para el caso de México, por Gavara para Brasil y México, y por González para Argentina, entre otras autoras. Estas autoras propusieron construcciones específicas para caracterizar a las modernidades fotográficas de este lado del mundo, como la de modernismo errante de Gavara, modernidad imaginaria o conceptual y modernidad constructiva de González Flores, o la idea de una originalidad de la fotografía moderna local dada por una paciente acumulación de fricciones entre tradición y modernidad,
con un ritmo menos intenso pero más extenso, como describí antes, para el caso argentino, según González. Dentro de una vital dinámica de instituciones fotográficas latinoamericanas, ocupan un rol destacado, como muchos de aquí sabrán, los clubes fotográficos, que a partir de los años 30 comenzaron a crearse a lo largo de toda América Latina. Si bien una cronología detallada aún debe ser estudiada para el caso de los fotoclubes latinoamericanos, como para muchos otros casos en Latinoamérica, aparentemente el primero en haberse fundado, y digo aparentemente porque todavía esto merece un estudio exhaustivo, pero aparentemente el primero se habría formado en 1934 en Rosario, que es una ciudad de la provincia de Santa Fe en Argentina, y bueno, luego como vemos acá, en el 36 el Fotoclub Argentino en Buenos Aires, el 37 el Club Fotográfico de Chile, el 39 el Fotoclub Bandeirante, nombro los que voy a ir nombrando a lo largo de la presentación, en el 40 el uruguayo, y en el 45 el Buenos Aires, que convive con el argentino en la misma ciudad, en el 49 el de México, y la lista sigue, y cada vez se van multiplicando más y más. Hay algunas instancias previas que, si bien tienen como nombre Fotoclub, todavía son muy herederas de las sociedades fotográficas del siglo XIX y tienen un funcionamiento más parecido o más próximo al de las sociedades fotográficas, que es otro mecanismo de funcionamiento sobre el que no vamos a entrar en detalle ahora, pero que no respondían al principio a las pautas fotoclubísticas, que son muy estrictas. Surgidos como un fenómeno propio de las capitales, de las ciudades capitales, en pocos años estas instituciones se expandieron por todo el continente, creando una extensa red que abarcó fotoclubes, clubes fotográficos, círculos fotográficos y peñas fotográficas, entre otras denominaciones, en casi todas las ciudades y pueblos, como así también al interior de las grandes fábricas, los clubes de barrio, los sindicatos y otras instituciones de reunión social. Para la década del 50, muchas fábricas, por ejemplo, tenían su propio fotoclub. Entonces, una persona incluso podía pertenecer a varios fotoclubes según el lugar donde trabajara, la ciudad, el país. Fueron instituciones que se replicaron al interior de muchas instituciones, valga la redundancia, de diversas envergaduras. Esta expansión no fue exclusiva de América Latina. El fotoclubismo del siglo XX comenzó como un fenómeno, como ya les decía, de los grandes centros urbanos y presentó una gran extensión a nivel mundial, pero en América Latina fue especialmente importante. Los fotoclubes albergaban, y acá voy a hablar en pasado, pero hay ciertos fotoclubes que siguen existiendo hasta la fecha y siguen manteniendo este funcionamiento, como el Bandeirante, acá en San Pablo. Albergaban con igual estatus tanto a fotógrafos profesionales como así también, y tal vez principalmente, a fotógrafos aficionados, es decir, aquellos fotógrafos que tenían otra profesión y practicaban la fotografía como hobby en su tiempo libre. Aunque es difícil en muchos casos hacer divisiones tajantes porque las múltiples funciones sociales de la fotografía a menudo se solapaban en la carrera de un individuo o incluso podían coexistir en una sola imagen. Entonces había fotógrafos que a veces empezaron como aficionados, después trabajaron como fotógrafos, aficionados que en la práctica funcionaban igual que un profesional. O sea, ahí como es muy difícil hacer divisiones específicas. Aunque algunas mujeres, como Anne-Marie Henrich en Argentina, participaron regularmente en los fotoclubes de sus países, las listas de nombres se refieren mayoritariamente a hombres. Los fotoclubes funcionaban explícitamente, sin ánimo de lucro y al margen de cualquier mercado del arte. Entre los clubes de fotografía fundados en América Latina, el Fotoclub Bandeirante obtuvo desde el principio la más amplia y sistemática proyección nacional e internacional, con salones internacionales de gran participación y prestigio. Estas instituciones brindaban formación específica y realizaban concursos temáticos internos, aunque sin duda una de las principales actividades que realizaban consistían en realizar o en desarrollar salones fotográficos, tanto cerrados para los socios de cada club como abiertos e internacionales. Estos salones internacionales se anunciaban en revistas y en medios impresos, enviaran sus imágenes por correo. Y acá había una gran ventaja del medio fotográfico, que es que gracias a las cualidades físicas de la fotografía, que es una impresión sobre papel, es posible hacer llegar una copia fotográfica a cualquier parte del mundo con bastante facilidad y a un precio relativamente bajo, a diferencia de cualquier otro tipo de obra de arte. Entonces, dentro de la circulación de la fotografía,
se posibilitó durante estas décadas un intercambio regional y mundial increíble, en donde fotógrafos de Hong Kong tuvieron una participación destacadísima en Brasil, por ejemplo. Entonces hubo ahí un intercambio posible que para otras disciplinas es casi impensado. Y acá agregué algunas imágenes de los folletos de los salones internacionales para que tengan una idea. Este es un salón del Fotoclub Buenos Aires del 59, en donde se ven listados, siempre se ubican, se organizan por países, las participaciones de diversos países, justamente, y de fotógrafos de cada uno de esos países. Podríamos solo de esto hacer toda la charla, pero bueno, voy a avanzar. Acá vemos, por ejemplo, estas fotos cuando las descubrí me encantaron, porque es raro ver el detrás de escena de estas instituciones y de estos espacios. Entonces vemos los jurados del Fotoclub de Uruguay en el 56, eligiendo las fotos que habían recibido por correo, y acá la exposición del 56 organizada en países, en sectores por países. Cada fotografía que era aceptada en un salón recibía un sello. Por ejemplo, en este caso vemos el sello donde se completan los datos de la foto y una especie de insignia, porque había ganado un premio, en este caso esta foto de Eduardo Colombo en el Fotoclub Argentino, porque los salones tenían una estructura en donde había dos reconocimientos. Uno, primero, que era ser aceptado en el fotoclub. Si la obra era aceptada, ya tenía un reconocimiento que era una estampilla, que demostraba que la foto había sido aceptada. Pero además, adentro del salón, había distintos premios que se otorgaban en distintas categorías. Entonces, vemos, por ejemplo, en este caso, en el primer Salón Paulista de Arte Fotográfico, los premios que se dieron, y acá vemos estampillas de diversos salones mundiales que recibieron fotos de, en este caso, Anne-Marie Henrich. Estas son todas estampillas del archivo de Henrich. Y vemos acá que hay estampillas de Uruguay, México, pero también de Hamburgo, de Rosario, de Bélgica, etc. La misma foto, y esto también es un dato interesante, podía enviarse a múltiples salones, obviamente. Y cuando una foto llegaba a un salón con un montón de estampillas, diversos autores afirman que era como imposible negarse a incorporarla, porque ya venía validada por la participación en un montón de salones previos. Entonces, ahí aparece un término que tiene un doble sentido, que es la de fotografía de salón, ¿no? La foto que ha sido muy exitosa en muchos salones, pero que también puede llegar a ser una expresión para aludir a fórmulas muy aprobadas, ¿no? Fórmulas muy, muy verificadas. Tiene un significado ambiguo. Así pues, los fotoclubes tenían una triple misión: organizar sus propios salones para sus socios, organizar salones internacionales para atraer fotografías de distintos países y que los socios, sin salir de, por ejemplo, Argentina, pudiesen ver lo que estaba sucediendo en la fotografía de salón, no en toda la fotografía, en todo el mundo, y a su vez organizar los envíos de sus socios a los otros salones, porque los envíos se organizaban de manera conjunta por fotoclub. Entonces el fotoclub argentino organizaba su envío a tal otro salón. Igual hay excepciones, obviamente, ¿no? También se podían hacer envíos individuales. Algunos de los asiduos a estos salones eran fotógrafos profesionales de éxito que trabajaban por encargo para revistas, periódicos y libros, al tiempo que participaban, a su vez, también, además de ser profesionales, en los fotoclubes. La cooperación mutua en estos certámenes cimentaba a la red internacional de fotoclubes, organizada según normas muy estrictas y establecidas por la Federación Internacional de Arte Fotográfico. O sea, todo este mecanismo de los salones estaba completamente regulado por la FIAP, por la Federación Internacional de Arte Fotográfico, con sede en Bélgica, si mal no recuerdo. Esta participación tuvo una fuerte cohesión en América Latina, cuyos salones permitieron el intercambio regional de imágenes y discursos sobre la producción fotográfica. Lo hicieron formando una red cohesionada que no solo los conectaba entre sí, sino que los integraba de manera conjunta en el panorama fotográfico internacional. Y a veces se hacían envíos conjuntos regionales, como por decir rioplatenses o del Cono Sur. Por ejemplo, y acá les muestro algunos ejemplos. Uno de los primeros eventos que pone así en diálogo a varias instituciones, en el Cono Sur al menos, o por ahí el primero, fue la primera exposición internacional sudamericana de fotografía artística realizada en Montevideo en 1939, con la participación de los clubes fotográficos de Argentina, Brasil y Chile.
Entonces esto ya estaba organizado institucionalmente. La mayoría de estos fotoclubes recién fundados, entre el 37 y el 39. Estas interacciones se desarrollarían con creciente frecuencia desde Argentina y Brasil hasta México y Cuba, en todo el continente. En los años 40, por ejemplo, los principales clubes fotográficos solían invitar oficialmente a otros clubes de países vecinos a participar en sus salones. Por ejemplo, la sección de Buena Vecindad, aportes de fotoclubes sudamericanos, del primer salón paulista de arte fotográfico, hecho en el Banderainte en 1942, en el que invitan a participar oficialmente, como invitados, a dos fotoclubes pequeños de Argentina, al Fotoclub de Concordia, de la provincia de Entre Ríos, y al Fotoclub de Rosario, que no era tan pequeño, pero igual no es tan grande como otros, de la provincia de Santa Fe, que son instituciones además mucho más chiquitas que el Banderainte. Y también es posible ver dicha cooperación en los salones rioplatenses de retratos, organizados a finales de los 50, y acá se agrega otra dimensión, la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Argentina y la Asociación de Fotógrafos Uruguayos. Hasta ahora no había nombrado las asociaciones profesionales, que son también otras instancias que nucleaban fotógrafos, pero en este caso solo fotógrafos profesionales, como dice su nombre, o sea, personas que solo trabajasen y cobrasen y viviesen de su trabajo como fotógrafos. Y acá hago un paréntesis, que es que encontrar estos folletos de fotoclubes a veces es muy difícil. No están todos juntos en un solo repositorio hermoso donde uno puede entrar y poner fotoclub de Uruguay. No, yo voy encontrando de a uno perdidos en bibliotecas, en archivos. Bueno, acá en la biblioteca del Banderainte que estuve esta semana hay un montón, pero es la primera vez que vengo en persona, entonces no los había visto así todos juntos, pero los voy encontrando en diferentes lugares. Este, por ejemplo, está en una biblioteca solito, este está digitalizado online en la página del Banderainte, pero este lo encontré en otra biblioteca. Entonces es a partir de la lectura de cada uno de estos folletitos que voy empezando a encontrar como estos rastros y pudiendo hacer estas conexiones. Estos salones permitieron que en ocasiones las fotografías realizaran encuentros geográficos y políticamente imposibles. Bueno, de hecho, los múltiples contextos estéticos y culturales en los que tuvieron lugar se resisten a la periodización unificada de la historia fotográfica canónica. Por otra parte, otra de las tareas de los fotoclubes eran publicar sus boletines. Diversos tipos de revistas y boletines son muy variados, entre los cuales, a nivel regional, sin dudas, el que más se destaca es el boletín del Fotoclub Banderainte, que tuvo una tirada, además, muy extensa en los años. Si bien el fenómeno fotoclubístico fue muy importante a nivel mundial, lo fue en especial a nivel latinoamericano, ya que debido a la inexistencia por entonces de espacios y por entonces digo entre los 30 y los 60, o sea, digo, es un entonces muy largo. Debido a la inexistencia de espacios oficiales de aprendizaje, se conformaron como instancias claves de formación, intercambio y legitimación a partir de sus diversas actividades, concentradas en los salones, como decíamos, pero también en los dictados de cursos, en las galerías fotográficas, en las bibliotecas especializadas, en la invitación de fotógrafos, en las charlas, etc., que solventaron el vacío institucional y la falta de profesionalización en la que se encontraba la práctica fotográfica. Como entidades autogestionadas, suplieron dicho vacío institucional, estimulando la difusión de herramientas técnicas y estéticas para la expansión del medio, tanto a nivel profesional como a nivel aficionado. A su vez, esta tarea fue también difundida y acompañada por determinadas revistas fotográficas especializadas, como por ejemplo el Correo Fotográfico Sudamericano, que es una revista que se publica en Argentina, en Buenos Aires particularmente, entre 1920 y 1959 cada 15 días. O sea, es una revista que tiene una tirada gigante. Va cambiando, obviamente, como toda revista, a lo largo de todos estos años. Fue fundada por Alejandro del Conte, quien fallece sorpresivamente en el 52, pero entre el 20 y el 52, este es su proyecto de vida, era fotógrafo también él, y luego es continuada por su hijo. Sin dudas, las dos revistas más importantes a nivel Sudamérica son El Correo y el Boletín del Banderainte. El intercambio entre fotoclubes fue uno de los ejes neurálgicos de estas revistas, ya que dedicaron páginas y secciones a la difusión de las actividades, concursos, salones y exposiciones de los fotoclubes de sus países y del extranjero. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá tenemos
Esta página es del boletín del el Club Fotográfico de México, pero lo agregué para que vean cómo se publicitan los salones internacionales y se organizan. Estos son los salones a los que va a haber envío, entonces se publicitan en la revista y los fotógrafos que quieren envían sus fotos. Y estas otras dos son del Banderainte, en donde en una se muestran actividades fotográficas de Brasil, de todos los fotoclubes que había en Brasil, que eran muchísimos, y en otra, la actuación del Banderainte en el exterior. O sea, los fotógrafos que son miembros del Banderainte y que mostraron sus fotos en otros países. Y, por ejemplo, el Correo Fotográfico Sudamericano, a partir del 44, establece esta sección fija que se llama Noticiario de Actividades Artístico-Fotográficas Latinoamericanas, en donde es como una plataforma ideal para poder ir viendo qué sucedía, en qué lugar, en qué parte de Latinoamérica, cómo se conectan entre sí los fotoclubes. Bueno, es como muy, para una persona que se dedica a esto, apasionante leer esta sección porque uno puede ver ahí los intercambios que suceden. Igual no solo a nivel fotoclubístico, ¿no? Fíjense que de hecho la primera, que dice, la primera notita chiquita, las salas de Biau expone Schiffer, esto es una galería de arte. Entonces acá hay un poco de todo, ¿no? Yo me estoy concentrando solo en los fotoclubes, pero convive todo junto. A su vez, estas revistas republicaban entre sí notas y artículos, y hay diálogos entre ellas. Por ejemplo, en el primer número del Fotoclub Banderainte se incluye, se cita todo ese texto que está en itálicas, que es una nota que escribe Del Conte en el Correo Sudamericano, dando su opinión sobre la participación de Brasil en el Salón Fotográfico Interamericano que se hacía en Buenos Aires. Y entonces el Banderainte recoge esa nota y la publica en su revista. Y este tipo de respuestas entre revistas y conexiones entre sí son usuales gran parte del tiempo, entre todos los números. También había notas que se republicaban entre las revistas. Por ejemplo, vamos a volver sobre este caso más adelante, pero esta nota que se llama Una visita al Fotocineclub Banderainte de San Pablo se publica en el 51, en el Correo Sudamericano. Es una visita que realiza Anne-Marie Henrich al Fotoclub Banderainte, fotógrafa argentina, argentino-alemana, pero que vive en Argentina, viene a San Pablo, escribe una nota contando cómo fue su experiencia visitando el Banderainte para la revista argentina, y esa misma nota, al número siguiente del Banderainte, es traducida al portugués y publicada en la revista de Brasil. Entonces, este tipo de traducciones y diálogos están todo el tiempo. El intercambio entre revistas fue un factor determinante para la difusión de ideas de la época, vehiculizando determinadas problemáticas e inquietudes comunes al medio fotográfico entre uno y otro país. La confluencia de debates e imágenes que albergaron permiten pensarlas como dispositivos culturales, espacios de cruces o diálogos entre discursos, lo cual las vuelve una herramienta vital a la hora de reflexionar sobre un periodo en particular como la que he abordado. Por otro lado, además de los fotoclubes y las revistas, a partir de la década del 50 comenzaron a desarrollarse ciertos grupos independientes de fotógrafos profesionales, como los argentinos La Carpeta de los 10 y Forum, y el mexicano el Grupo Fotográfico La Ventana. Para los casos argentinos, ambas iniciativas autogestionadas se crearon con el objetivo de contar con un espacio de discusión crítica sobre sus producciones, el intercambio de información y la puesta en circulación de sus fotos en ámbitos más amplios que el estrictamente fotográfico. Y voy a ahondar un poquito más en el caso que yo estudié para mi tesis de doctorado, que es La Carpeta de los 10. La Carpeta de los 10 es un grupo que se funda en Buenos Aires en 1953 y funciona hasta 1959. En un principio estaba compuesta por 10 fotógrafos, como dice su nombre, y lo que tienen de... Bueno, pero estos fotógrafos no estuvieron los mismos 10 todos los años, algunos se fueron yendo, entonces se fueron sumando otros. En total pasaron por el grupo 14 fotógrafos. Eduardo Colombo, Pinelli de Fusco, Max Jacobi, Anne-Marie Henrich, Hans Mann, Ilse Meyer, Juan Di Sandro, Giuseppe Malandrino, George Friedman, Alex Klein, Augusto Valmillana, Anatole Saderman, Fred Schiffer y Boleslao Senderovics. Los 14 fotógrafos eran fotógrafos profesionales que trabajaban como fotógrafos, pero casi todos ellos también formaban parte de los fotoclubes. Y muchos de ellos habían sido fundadores de los fotoclubes de Buenos Aires. Pero 20 años después, también son fundadores de este grupo, que de alguna manera
se gesta para tener un funcionamiento diferenciado de los fotoclubes, justamente. No únicamente por eso, pero diferenciado de los fotoclubes. Estos fotógrafos en su mayoría eran migrantes, solo 2 habían nacido en Argentina. No voy a ahondar tanto en esa parte de la investigación, porque cada vida de ellos es increíble y la producción de cada uno de ellos es increíble, pero sí me interesa contarles brevemente cuál era la dinámica del grupo y por qué se diferencia de los fotoclubes. Ellos, como bien dice su nombre, surgen trabajando en torno a una carpeta en la cual lo que hacen es poner cada miembro una foto junto a una hoja en la que cada miembro deja un comentario por escrito crítico sobre la foto de sus compañeros y compañeras. Al principio había 2 mujeres, así que compañeros y compañeras. Entonces, de esa manera, al final del circuito de intercambios, o sea, la carpeta circula entre todos los miembros y al final del circuito, cada foto tiene 9 comentarios de los 9 compañeros del grupo. Son comentarios más bien técnicos casi todos, o de apreciación de cada uno sobre estas fotos, pero hay una cuestión de igualdad en el grupo que en los fotoclubes no estaba, porque en los fotoclubes había unas categorías que cada fotógrafo tenía. Algo que no comenté es que a partir de los salones y de las estampillas y reconocimientos que cada uno iba adquiriendo, iba ganando puntos y subiendo en una escala de categorías. O sea, era muy jerárquico el fotoclub, que tenía categorías en las cuales uno iba cambiando de estatus. Pasaba de ser novísimo a junior, o sea, iba como subiendo en categorías. Acá eso no pasa. Acá los 10 son exactamente iguales, circulan entre sí todos sus comentarios en igualdad de condiciones. Y acá también hago un paréntesis para contarles que lamentablemente no tenemos los comentarios de todos los fotógrafos que formaron parte del grupo, solo están algunas hojas con comentarios que guardó Anne-Marie Henrich, que es la única miembro que guardó sus cosas, sus documentos, su testimonio de paso por el grupo. Del resto de los miembros no hay nada. Entonces es bastante difícil trabajar sobre esta parte de la historia del grupo porque no hay muchos comentarios. Y además de esta dinámica de comentarios, lo que hace la carpeta de los 10 es generar exposiciones fotográficas. Genera en total 6 exposiciones, la primera en el 53, la última en el 59, no hay ninguna en el 55, que es un año difícil para Argentina, porque hay un golpe de Estado, que se derroca al gobierno de Perón, así que tal vez por eso, no lo sé, pero probablemente. Pero bueno, sí hacen estas 6 exposiciones, que como ven, son en espacios diferentes a aquellos espacios en donde circulaba normalmente la fotografía. La primera es en una librería, la segunda es en Salón Craft, que este salón sí está un poco más vinculado a las artes visuales, particularmente, no tanto a la fotografía. La tercera es en un local de venta de motocicletas, el Salón Siam, que, entre paréntesis, es el mismo lugar donde luego va a funcionar el Instituto de Itela, 2 años después, porque la marca de las motocicletas pertenecía a la familia de Itela. La cuarta exposición es en Harrods, en la sucursal de la tienda inglesa en Buenos Aires, etc., ¿no? Y la última es en el Teatro Ópera. Entonces, la idea también del grupo es sacar a la fotografía un poco de los lugares cerrados de siempre. La verdad es que la dinámica fotoclubística está muy cerrada sobre sí misma. Las personas que iban a las exposiciones fotográficas de los fotoclubes eran los fotógrafos. Entonces, hay una necesidad de estos fotógrafos de hacer algo nuevo con las fotos, de sacarlas de los lugares donde siempre estaban y de poner a todas las fotos en igualdad de condiciones en estas exposiciones. Acá no hay categorías, no hay premios, no hay uno mejor que el otro, es un grupo en donde se exhibe todo exactamente en igualdad. Bueno, acá hay algunas fotitos, algunas son contactos, así que son muy chiquitas, tomadas todas por Henrich, que es la única miembro que generó este archivo sobre el grupo y que lo guardó. Acá, esta es una de las fotos de la exposición del 56 en Salón Siam, con las motocicletas ahí en el medio, como verán. Y otra de las distinciones que genera la carpeta es explorar nuevas maneras de mostrar las fotos. Si uno compara las fotos de las exposiciones, hay una manera distintiva de mostrar las fotos para lo que estaba sucediendo en esos mismos años en, por ejemplo, los salones de los fotoclubes. Creo que acá agregué una.
Esta es un poquito posterior, pero para que se den una idea. Lineal, una al lado de la otra. Esta creo que es de finales de los 40. En los 50 empieza a cambiar esta manera de mostrar fotos, no solo en Buenos Aires, no solo en Argentina, pero el grupo o las personas que se dedicaron a hacerlo en Argentina fue la carpeta de los 10, justamente. Entonces, ellos empiezan a explorar nuevas maneras de mostrar esas fotos. Y, por ejemplo, en esta exposición, que es la primera que hacen de esta manera, fíjense que las fotos van sin passepartout, a borde, en un dispositivo que es como una especie de aglomerado que les da cierto volumen, y además separadas de las paredes, organizadas por autor en lo que ellos llamaban paneles, que serían como núcleos de autorales. Entonces hay un montón de distinciones que empiezan a surgir que son las exposiciones mismas de la carpeta, ámbitos para explorar nuevas maneras de mostrar fotografía, justamente. Creo que ya dije todo esto que está acá. Sus exposiciones pusieron en juego otro tipo de imágenes y nuevas maneras de mostrar fotos, lo que permitió sacar a la fotografía del circuito de los fotoclubes y salones cerrados sobre sí mismos y abrirlas hacia el público general. Sin embargo, se debe remarcar que esta actitud no surgió como una postura contestataria a las instituciones existentes de la época, sino que fue una dinámica complementaria a aquellos dispositivos tradicionalmente normalizados como los salones y su lógica competitiva. Los fotógrafos de la carpeta seguían participando en los fotoclubes y mostraban en muchos casos las mismas fotos que están acá en los fotoclubes de los mismos años. O sea, tal vez Hans Mann o Henrich mostraron la misma foto que está acá, la misma copia en un salón de fotoclub. Entonces ahí también esto hace que sea mucho más difícil pensar tensiones específicas o divisiones totales, porque en realidad eran bastante fluidos todos estos circuitos y tenían mucha conexión. Bueno, y esta es la exposición del 59 en el Teatro Ópera. Estas exposiciones pueden ser entendidas como espacios culturales en términos de Chartier, en los cuales se articularon procesos específicos que conjugaron de una manera particular lo moderno y lo tradicional local, junto con aportes novedosos propios de cada grupo, porque, bueno, acá solo estuve hablando de la carpeta, pero también podríamos pensar lo mismo para las exposiciones de Forum, que los caracterizaron como modos de funcionamiento único. La táctica cultural de las exposiciones de estos grupos consistió en crear nuevas instancias con nuevas dinámicas para abrir paso a sus fotos por fuera de las burbujas del fotoclub y las comerciales. Y acá también hago una salvedad, que es que muchas de estas fotos que ellos mostraban venían directamente de su producción comercial. O sea, eran fotos que habían hecho para un cliente, lo cual para la dinámica del fotoclub era bastante difícil a veces, en el caso argentino al menos, pero ellos no tenían ningún problema de mostrar fotos que habían sido hechas para una publicidad, por ejemplo. Y de esta manera disputar en conjunto y desde otra perspectiva luchas de representación al interior del campo fotográfico del momento. Si bien la mayor parte de los fotógrafos que formaron parte de los grupos habían desarrollado previamente exposiciones individuales o participaban de los diferentes salones que organizaban instituciones que ya nombramos, las muestras de la carpeta y de la carpeta de los 10 y Forum les otorgó un nuevo espacio cultural para las mismas fotos, las cuales se diferenciaban una vez que eran avaladas por el accionar en conjunto y por las reconocidas trayectorias de todos los integrantes. La táctica cultural de estas exposiciones consistió en crear una nueva instancia de representación que colaboró a lo largo de los años en el afianzamiento de una particular modernidad fotográfica local, en la cual podían convivir diversos tipos de fotos muy diferentes entre sí. Si bien las dinámicas que dieron origen a estas agrupaciones, las argentinas y la mexicana, son complejas e incluyen factores específicos para cada caso, es posible afirmar que estas uniones de fotógrafos se inscriben en la dinámica de posguerra de ruptura definitiva con la estética pictorialista, y acá me refiero a la segunda posguerra, a partir de la validación de otros tipos de propuestas y prácticas fotográficas. De hecho, para Navarrete, el Fotoclub Banderainte, José Antonio Navarrete, y la Carpeta de los 10 se constituyeron en iniciativas que buscaron llevar a la fotografía a nuevos públicos y situarla en el campo institucional del arte dentro de América Latina. En efecto, este grupo argentino mantuvo desde sus inicios una relación estrecha con el Fotoclub Banderainte, al igual que el caso mexicano. En el boletín del Banderainte se publicaron notas ilustradas sobre algunas de las muestras que realizó la Carpeta de los 10 en diferentes espacios de Buenos Aires. En este caso fue la primera y la cuarta exposición, no, la tercera, perdón.
Y además, fotografías enviadas por el grupo formaron parte de la exposición de inauguración de la nueva sede del club en 1958. Algo similar sucedería con el grupo fotográfico La Ventana, del cual se realiza una exposición en la sede del Fotoclub Banderainte en 1957, según una nota publicada en el boletín de la institución, en el mismo número en el cual se publican las fotografías de la tercera muestra de la carpeta. O sea, en el mismo número del 57 están los dos grupos a la vez. Asimismo, diversos miembros de estos grupos tuvieron participaciones individuales en las publicaciones que ya nombré, como el Fotoclub Banderainte y el Boletín del Banderainte y el Correo Sudamericano. Por ejemplo, el fotógrafo George Friedman, bueno, estas son notas varias sobre la carpeta publicadas en el Correo Sudamericano. Y acá, por ejemplo, vemos una de las columnas, de las tantas columnas que tuvo George Friedman en el Correo Sudamericano. Muchos de estos fotógrafos se dedicaban a escribir para estos medios también. Entonces, Friedman es uno de los asiduos colaboradores con diversas columnas va teniendo a lo largo del tiempo. Y a su vez, estas revistas obviamente daban cuenta de diversos actores, fotógrafos de los dos países y de México también, como por ejemplo en este número del Correo Sudamericano que se incluye esta nota a doble página del fotógrafo de Brasil, Xioma Brietman, un fotógrafo ucraniano radicado desde la década del 20 en Porto Alegre. A su vez, también ciertos fotógrafos argentinos mantuvieron estrechos vínculos con Brasil en general. Por ejemplo, voy a nombrar un par de casos que se destacan. La ya mencionada Anne-Marie Henrich tuvo una participación significante en el boletín del Fotoclub Banderainte, escribiendo notas para el boletín, en donde a lo largo de la década del 50 se publicaron tanto notas sobre su quehacer como fotógrafa y sus fotografías, como también participaciones especiales escritas por ella misma en artículos técnicos y de opinión. En 1951, la fotógrafa fue invitada por el Banderainte a realizar una gran exposición de 100 fotografías en la galería del Museo de Arte de San Pablo, y durante su estadía en Brasil visitó las instalaciones, esta es la exposición de Anne-Marie en el 51, visitó las instalaciones del club y compartió reuniones de trabajo y discusión con sus socios, a partir de los cuales escribió la nota que ya mencioné previamente, que fue publicada en las dos revistas. Y también George Friedman visitó el Banderainte en el 56 y también escribe sus notas con sus consideraciones en ambas revistas que se publican 2 veces. Otro ejemplo de esto, bueno, y estas son algunas de las notitas de Anne-Marie, aquí en San Pablo, acá y allá. Este viaje es increíble. Ella hace un álbum donde registra toda la exposición, su estadía, las notas que se publicaron. O sea, vale oro puro para el investigador el trabajo que hizo esta mujer, que nos dejó todo organizado. Es increíble. Otro caso que también se destaca es el fotógrafo argentino Pedro Otero, figura muy destacada del Fotoclub Avellaneda en la provincia de Buenos Aires, al punto tal que él se autodenominaba Pedro Otero de Avellaneda. En 1959 fue invitado a exponer su serie La fotografía y la música, una serie que tuvo una circulación muy grande, en el Museo de Bellas Artes de Río de Janeiro. Es una serie que tuvo una circulación muy grande dentro del mundo fotoclubístico, específicamente. Y pasa del mundo fotoclubístico al Museo de Bellas Artes de Río de Janeiro. Estas fotos fueron puestas a disposición de la Confederación Brasileña de Fotografía y Cine para ser expuestas en los fotoclubes brasileños que lo solicitaran. Durante su viaje, Otero realizó una nueva serie fotográfica titulada El Brasil que vi, con la cual ganaría unos años más tarde el Premio Cóndor de la Federación Argentina de Fotografía. En efecto, aquella serie, junto con otro conjunto de fotos enviadas por el Fotoclub Argentino de Fotografía, o el Fotoclub Argentino, titulado 100 fotografías argentinas de vistas de Brasil, estaría a disposición de todos los clubes de fotografía a partir de 1961 y circularía por varios fotoclubes. Estos ejemplos muestran cómo y en qué medida las publicaciones e instituciones mencionadas de Brasil y Argentina tejieron una red de debates y colaboraciones entre fotógrafos y especialistas en la materia que ponen de relieve su papel clave en la articulación de intercambios intelectuales y artísticos. Durante estas décadas, ciertos emprendimientos se adjudicaron la categoría de ser la primera instancia de un posible trabajo conjunto regional, como la primera exposición de fotografía latinoamericana realizada en 1949 en Washington por la Unidad de Artes Visuales de la Organización de los Estados Americanos, la cual reunió el trabajo de 18 fotógrafos de Bolivia, Costa Rica, Guatemala, México, Paraguay,
Perú y Venezuela. Hay muy poca información sobre esta exposición, sobre la cual tenemos que todavía investigar un montón. Y 10 años más tarde tendría lugar la casi homónima primera exposición latinoamericana de fotografía, esta vez sí organizada en América Latina por el Grupo Fotográfico La Ventana, en colaboración con el Banderainte. Esta exposición se desarrolló entre junio y julio de 1959 en las pérgolas de la Alameda Central de la Ciudad de México, con más de 100 fotografías de 46 autores de Argentina, Chile, Uruguay, Puerto Rico, México y Brasil, siendo este último país el más representado. Entre los fotógrafos participantes se encontraron los ya nombrados Anne-Marie Henrich y George Friedman, junto a otras relevantes figuras de aquellos años, como los brasileños Francisco Albuquerque, bueno, voy a nombrarlos todos en español, perdón, pero Francisco Albuquerque y Eduardo Salvatore, o los mexicanos Manuel Álvarez Bravo, Nacho López y Ruth Lechuga, entre otros. Desde sus inicios se planteó que esta muestra itineraría por todos aquellos países participantes y efectivamente fue expuesta, según lo que constata el boletín del Banderainte, en julio de 1962, bajo el título Exposición Latinoamericana de Fotografía Moderna. En el 59 se ha hecho la muestra y entre el 59 y el 62 recorre diversos países. No llega a Argentina, aparentemente va a Puerto Rico. No estoy segura si algún otro país, y después de eso llega a Brasil y se hace esta exposición en el 62. Perdón, miren, ya lo había puesto acá. En ella se afirma, en esta nota, se afirma que la muestra había sido exhibida previamente en Guatemala, Puerto Rico y Cuba. Y que, cito, no obstante reunir trabajos ya realizados hace algunos años, no ha perdido nada de su relevancia, confirmando el alto grado ya alcanzado por la fotografía artística en América Latina. Por su magnitud, su recorrido y por los fotógrafos y fotógrafas que en ella participaron, este evento se constituye en un importante antecedente que aún debemos continuar indagando. Y yo hasta hace 2 días acá tenía una oración que decía que nunca había visto estas fotos y que nadie las conocía, hasta que fui al Banderainte, pregunté y las tenían. Y me traen estas carpetas con las fotos adentro y casi me muero, básicamente, porque años escribiendo sobre algo que no sabía cómo había sido y estaban las fotos acá. No están todas, tal vez sí, hay que seguir buscando, pero hay una gran parte. Les muestro algunas. Esto recién lo vi el lunes, así que es como material inédito que todavía no he podido procesar, ni digerir, ni mirar bien siquiera. Pero bueno, les muestro algunas. Alice Reiner de Goldbrink, de México, y así están por atrás. Dicen, por suerte, el nombre del autor, el país, y abajo ven que hay un sello que dice Grupo Fotográfico La Ventana, lo cual les permite estar unidas, porque yo estoy bastante segura que las fotos de Salvatore o de otros fotógrafos de Brasil con una trayectoria muy reconocida deben andar por ahí dando vueltas, pero tal vez fueron sacadas de esta carpeta y están por otro lado. Así que habría que ahí fijarse bien en todas cuáles son las de La Ventana o las de esta exposición. Rodrigo Moya, de México. Berenice Colco, de México. Guillermo Smurs, de México, de La Ventana, porque además a su vez en México participaron grupos fotógrafos independientes y el grupo La Ventana. Octavio Obregón, también de La Ventana. Fotos de La Ventana casi no hay o sea, yo creo que no hay en ningún lado directamente. O sea, que poder ver estas fotos es increíble. Julián Gumiel Fernández, de Chile. Bob Borovitz, de Chile. Raúl Legrand, de Uruguay. Estas son, como les digo, algunas nomás fotos. Hay más. Raúl Llama, de Brasil. Samuel Santiago, de Puerto Rico. Francisco Paco Vera, de Argentina. Estas también son de Paco Vera, un fotógrafo muy reconocido en Argentina en estos años. Luis Mervar, también de Argentina. Y obviamente, bueno, Anne-Marie Henrich, de Argentina. Estas fotos, esta, por ejemplo, estuvo en una exposición de la carpeta de los 10. Que, bueno, ese es otro estudio detallado que he ido haciendo, que fue rastrear, identificar las fotos a partir de las fotos que sacó ella de las exposiciones y encontrar cuáles son exactamente las que expuso en cada exposición, ella y todos los miembros.
y por dónde más circularon esas fotos. Otra instancia de exhibición que funcionó como un escenario previo de actuación regional lo constituyó el Salón del Concurso Latinoamericano Alejandro del Conte, organizado en 1952, acá volvemos para atrás unos años, por una comisión en homenaje a la repentina muerte del fundador de Correo Fotográfico Sudamericano y difundida masivamente por la revista. El concurso recibió más de 600 fotos de fotoclubes y expositores de Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay. Y entre los múltiples premios que otorgó, cabe destacar el otorgamiento del Gran Diploma y Trofeo Alejandro del Conte a una institución, puntualmente al Fotoclub Bandeirante. O sea, en un momento ya es como casi sintomático los vínculos entre puntualmente el Correo y el Bandeirante. Asimismo, la revista le dedicó una tapa, la número 700, que vemos acá, al fotomontaje que realizó Xioma Briotman en honor a Del Conte, entre otras sucesivas publicaciones de vínculos a partir de este concurso con Brasil y Chile. Los grupos fotográficos, los fotoclubes y las revistas especializadas, a pesar de ser iniciativas de diferente naturaleza y característica, buscaron afianzar lazos entre sí y con otros fotógrafos para dinamizar la fotografía latinoamericana. De hecho, el corolario de la intensa actividad conjunta desplegada durante toda la década del 50 lo constituyó la Declaración de Río de Janeiro, firmada en mayo de 1962 en dicha ciudad, con el objetivo de crear la Confederación Latinoamericana de la Fotografía Artística, un organismo internacional, regional a nivel latinoamericano, que agrupara a todas las federaciones latinoamericanas de fotografía. Porque tenemos los fotoclubes en cada país tiene su federación que nuclea a todos los fotoclubes, y esta era la idea de crear una confederación que nucleara a todas las federaciones. Y por encima de la confederación está la Federación Internacional, ¿no? Es como la misma organización que en el deporte, básicamente, porque el fotoclubismo imita la organización del deporte, básicamente. Según una nota publicada en el boletín argentino Noticioso FIFA, que no lo he nombrado hasta acá, pero es otra publicación muy importante, el compromiso para realizar esta iniciativa fue firmado por Eduardo Salvatore en su rol de presidente de la Confederación Brasileña de Fotografía y Cine, también era el presidente del Bandeirante él, Jaime Giral Font y Héctor Faita por la Federación Argentina de Fotografía y Pedro Vizca por el Fotoclub Uruguayo. El documento también especifica que habían expresado su interés en adherirse la Federación Mexicana de Fotografía y el Club Fotográfico de Guatemala. Dicha nota, publicada bajo el promisorio título de La Declaración firmada en Río de Janeiro, deja abierto el camino para la unidad fotográfica de Latinoamérica, especifica que la reunión contó con la presencia del presidente de la Federación Internacional de Arte Fotográfico, de la FIAT, y la nota, por suerte, transcribe el documento, y voy a leer una parte porque me parece que resume muy bien el periodo. Dice: la fotografía ha logrado en los distintos países de América Latina un progreso constante que ubica a esa forma de expresión artística en un nivel de primera línea entre las más avanzadas de otras latitudes del mundo. Como lo evidencia, la colocación de las obras de autores americanos, la colocación que las obras de autores americanos ha alcanzado y alcanza reiteradamente en las más importantes competencias internacionales. La similitud de ideales y aspiraciones y la necesidad de coordinar su acción bajo directivas y normas que faciliten el intercambio artístico entre las distintas federaciones fotográficas latinoamericanas justifican la creación de una comisión especial autónoma que coordine a todas ellas para trabajar así en forma conjunta para el progreso del arte fotográfico en sus distintas formas de expresión. El rastro de qué sucedió finalmente con este proyecto se ha perdido. La Confederación no se creó nunca. Pero la sola intención de querer constituir un organismo transnacional como este es un hecho destacable que deja en evidencia la cercana relación existente entre las instituciones fotográficas de América Latina y sus integrantes. Tal vez aquella confederación no llegó a concretarse, pero nos muestra que el trabajo conjunto en la región venía sucediendo y que sin dudas fue lo que posibilitó que 15 años más tarde pudiera suceder el coloquio tan aclamado de 1978. Las dinámicas fotográficas modernas en América Latina se constituyeron a través de particulares intercambios de fotos y el desarrollo de nuevas estrategias. Si bien la cultura de los fotoclubes permaneció prácticamente invisible fuera de la propia comunidad de fotógrafos, y de hecho Navarrete la denomina como la red olvidada del fotoclubismo latinoamericano,
Fue una parte importante en la red de colaboración entre diferentes países, lo cual no siempre, además, es tan usual en América Latina, tener estrechos vínculos entre los diversos países, y representa un capítulo destacado en la historia de la fotografía local. Estas instituciones, junto a las revistas especializadas, a los grupos existentes, a sus imágenes y sus exposiciones, se desplegaron como prácticas diferenciadas que solo recientemente han comenzado a ser exploradas y valoradas. Como vimos, la idea de fotografía latinoamericana tuvo varios antecedentes a lo largo del siglo XX. Sin embargo, gran parte de estos diversos vínculos de cooperación cultural permanecen casi desconocidos. Indagar en profundidad este periodo es fundamental, no solo para recuperar los capítulos que casi no han sido mirados de la historia fotográfica de América Latina, sino también para problematizar y contemplar desde una perspectiva diferente a las narrativas fotográficas oficiales globales de todo el siglo XX. Muchas gracias. Seria ótimo se você puder, uma vez, se sentar aqui, se você quiser. Não dá? Sim. Os microfones funcionam todos, né? Bueno, Julieta, muchísimas gracias. Muy inspirador ese panorama que has presentado, ¿no? Y me sorprende bastante el internacionalismo, ¿no? Y la conexión entre los países latinoamericanos, ¿no? Que en otras áreas no fue tan común. Pero bueno, no voy a hacer ningún comentario porque hay una comentadora muy apta realmente y voy a ahora cambiar, mudar o idioma para rapidinho apresentar a Heloísa Espada, né, muito destacada investigadora e curadora de fotografia aqui em São Paulo. Ela trabalhou para bastante tempo, mais que 10 anos, no Instituto Moreira Salles, né, que é uma instituição de muito destaque em relação à fotografia, e lá ela foi responsável para muitas exposições, de várias que eu pessoalmente vi e adorei, como a de Geraldo Barros, por exemplo, né? Não vou nomear todas, porque foram muitas, né? Mas é interessante que não só, claro, o enfoque nos fotógrafos brasileiros, mas também teve um de Harun Farocki, por exemplo, né? Cineasta e fotógrafo alemão, entre muitos outros, né? E eu não vou nombrar tudo isso porque é muita coisa, mas eu queria só rapidinho destacar, né, que você é professora doutora no MAC mesmo, né, que é museologia e curadoria, que você ensina, você pesquisa e monta as exposições. Não vou também mencionar as muitas publicações, mas só agradecer que você vai fazer esse comentário e vamos seguir. Boa noite, todas e todos. Obrigada, Messila, pelo convite de estar aqui, é um prazer e uma alegria poder conhecer seu trabalho, né? Bom, eu, na verdade, estou conhecendo o trabalho agora e fiz muitas anotações aqui. Na verdade, poderia fazer assim, eu tenho muitas perguntas para fazer, mas só um comentário geral. Primeiro que é muito legal ver esse enfoque dessas redes na América Latina, né? Porque, começando com esse comentário, né, que você fez sobre essa internacionalização da fotografia nesse momento, talvez você conheça uma pesquisadora norte-americana chamada Alice Tiefenthaler. É uma moça que nos Estados Unidos ela justamente enfocou
essa rede, né? E uma das questões que ela coloca é como, e aí eu acho que a grande questão para a gente situar um pouco essa questão da circulação da fotografia, sobretudo no segundo pós-guerra, né? Essa pesquisadora americana, ela faz justamente uma relação disso com a criação de entidades internacionais que justamente estimulavam as trocas entre os países no nível da Unesco, né? Por quê? Porque esse é o momento do segundo pós-guerra, é o momento justamente em que os países tinham ficado por um longo tempo com muita dificuldade de comunicação e de troca, né? E sobretudo, enfim, na Europa, no leste europeu. E aí, quando tem, né, o fim da guerra, essa circulação de ideias e de trocas entre, né, é muito fomentada. Isso tem um paralelo com a história da arte no Brasil e com justamente a criação dos museus de arte moderna, né, o MASP, IMAN, e a Bienal de Arte de São Paulo, né. Então, eu acho que não sei se você concorda, mas me parece que esse desenvolvimento maior dos fotoclubes, aqui em São Paulo a gente vê muito, né, o Fotoclube Bandeirantes crescendo justamente no pós-guerra e ao longo dos anos 50, tem uma questão toda de crescimento econômico da cidade, do país nesse momento, né, e de florescimento das artes, enfim. Queria saber, uma das primeiras perguntas, primeira pergunta, então, é saber se há um paralelo, né, se de fato você acha que essa circunstância do pós-guerra também está por trás dessa ativação, né, dessas trocas. Bom, isso é uma pergunta. Uma segunda pergunta é, dentro desse panorama que você mostrou, né, pelo menos olhando mais o caso do Fotoclube Bandeirantes, eu não tinha notado uma troca mais intensa do Bandeirantes com a América Latina, porque eles têm, né, muita troca com a França, com a Bélgica, enfim, com os países, com a Alemanha, né, tem a figura, não sei se, uma outra pergunta, se o Otto Steiner, que é uma figura importante, um fotógrafo alemão, que justamente na Alemanha também, por causa das circunstâncias todas da guerra e toda a coerção, né, toda censura mesmo, a arte moderna. Então, por exemplo, um fotógrafo como Laszlo Moholy-Nagy, ligado à Bauhaus, super importante, que teve que migrar para os Estados Unidos, tal. Quando acabou a guerra, tem uma figura na Alemanha, que é o Otto Steiner, que é um fotógrafo que colecionava fotografia, que fomenta muito essa retomada da obra dos artistas de vanguarda, dos fotógrafos de vanguarda na Alemanha. E ele é bem interessante porque ele está presente no Brasil, né? Tem um grupo que chama Fotoforma lá também, que, enfim, tem relações com o Brasil. Mas uma outra questão é que, assim, queria te ouvir sobre isso, é que aqui se a gente olhar para o fenômeno no Brasil e em São Paulo, sobretudo, porque tem um destaque o Cine Clube Bandeirantes, a gente vê, né, um pioneirismo em relação, assim, de experimentalismo formal mesmo, mas no fundo você comentou um pouco isso, assim, um enorme ecletismo, né, na verdade. Tipo, eles fazem de tudo. E, assim, tem um lado desses clubes que eles eram agremiações de quase sempre homens. Tinham mulheres também, mas eram mais homens de classe média. Funcionava como um clube mesmo, um clube social. Então, eles faziam excursões, faziam festas. Você pega
os boletins, tem a festa de final do ano, tem o Papai Noel, tem a Páscoa, tem a festa junina, tem esse tipo de coisa. E era um clube. E era uma classe média alta em ascensão, que pelo menos aqui em São Paulo, o crescimento do clube tem a ver com isso, né? Advogados, médicos, uma classe média que estava se beneficiando desse crescimento econômico do país, né? Então, por exemplo, a aquisição de uma sede, tudo isso tem a ver com essa circunstância econômica. Então, dentro do fotoclube, você vê que tem também uma espécie de uma vontade de distinção de classe, assim, né? Daqueles profissionais liberais também, de alguma maneira, terem um hobby, algo que os distinguisse, né? Então, eu não sei se isso tem um paralelo na Argentina. Na Argentina e no México, enfim, nos países. Uma coisa só, eu fiquei assim, muitas coisas para comentar, mas depois já vou terminar, assim, mas então essa questão, quando você pega os boletins, mesmo ao longo dos anos 50, você não consegue ver, tem uma discussão muito grande sobre o que é a fotografia artística, não há um consenso, na verdade, né? Dentro do fotoclube, pelo menos essa questão dos rankings, né, das categorias, é bem engraçado isso, assim. E uma curiosidade é que, por exemplo, o Geraldo de Barros, que é um artista super de destaque hoje nos livros, mas ele nunca passou do mais, assim... Novíssimo, exato, porque ele, na verdade, fazia um tipo de coisa que era tão experimental que, na verdade, quando ele estava fazendo, nem era muito discutido e entendido no clube. Por quê? Porque tinha toda essa questão da fotografia ser arte, que é um dos dogmas da ideia de fotografia moderna, né? Ser arte a partir da exploração técnica e estética dos seus próprios meios, e o Geraldo de Barros riscava negativo, quase tocava fogo, basicamente, assim. Ele não era muito... E aquilo era meio visto, assim... Tem brigas grandes ali, né? O Eduardo Salvatore achava aquilo o fim da picada. Então, assim, o que eu quero dizer é que esse é um cenário, do ponto de vista assim, da pesquisa estética e do debate artístico, ele é também bem conservador em alguns aspectos, né? Isso é uma questão, então eu queria ver como é que é isso nos outros países. Tem várias perguntas. E aí, depois, eu acho isso uma questão relevante, porque... E aí, emendo aqui com uma outra questão, e depois uma última para passar, né? Mas, assim, aqui no Brasil, a gente comentou um pouco isso antes e eu queria te ouvir mais sobre isso, antes de iniciar a palestra. Aqui no Brasil, eu percebo, por exemplo, olhando a produção do Fotoclube, que teve o Geraldo de Barros, que é realmente uma figura muito ali única e notável, porque ele também ajuda a fazer essas pontes entre o Fotoclube, que era um meio, né, de discussão fotográfica, com o meio artístico, mas acaba havendo essa troca, né? E então o Geraldo de Barros fez exposição em 51 também no MASP, vários fotógrafos do Bandeirantes fizeram exposições no MASP e no MAN, então tinha ali um interesse dos museus, né, de também incorporar a fotografia nas suas exposições. Mas eu vejo também que fica bastante nítido que essa experimentação mais formalista mesmo, de caráter abstrato, ela é muito impactada pela primeira Bienal, que é quando... Porque toda essa rede, né, de trocas o segundo pós-guerra também é um momento no mundo de institucionalização das vanguardas, né, e dos abstracionismos. Então, isso fica bem evidente na história da Bienal.
E aí a gente vê que depois da primeira Bienal, você pega o boletim, aí começa a ter muita fotografia abstrata. Então, e aí, mesmo essa ideia de fotografia artística vai incorporando muito essa linguagem que é mais institucionalizada também. Então, eu vejo muito que, no fundo, tem uma acomodação ali das linguagens. E aí, queria te ouvir sobre isso, mas depois a gente, de repente, continua, são muitas coisas. Tenemos que apagar el otro. Aqui eu Bueno, muchas gracias por todos los comentarios y la escucha atenta. Bueno, muchas cosas. Primero que, volviendo al inicio, la segunda posguerra y la Federación Internacional de Fotografía, que estudia Alice, no recuerdo, Stephen Teller, sí. Bueno, ahí hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el intercambio internacional de la fotografía y de todas las instituciones. Pero, si mal no recuerdo, la FIAP se funda, creo que en el 49, o es a finales de los 40, porque es al final de la Segunda Guerra, en donde, como vos decís, empiezan este proceso de institucionalización y de internacionalización y de organización en un montón de ámbitos sociales y políticos en el mundo, y la Federación Internacional de Fotografía se suma a ese proceso. Algo que a mí me parece bastante destacable es que, como les mostraba antes en algunos ejemplos, acá ya existían esos intercambios en la década del 30. Entonces, estos fotoclubes se suman a la Federación Internacional. De hecho, cuando se crea la Federación Internacional el primer año no están todos sumados. Creo que está Brasil, creo que está el Banderainte, ahora no me acuerdo exactamente. Pero creo que está Argentina y, como si les dijese, Cuba. Sí, puede ser, no me acuerdo exactamente. Y después de a poco, con los años, se van sumando los demás. En un momento la federación va creciendo y tiene un montón de instituciones y muchos fotoclubes del interior de la Argentina también se van sumando, por ejemplo. Pero algo que a mí me parece bastante destacable es que previamente a esa institución internacional que regula todo, ya existían estos intercambios a nivel regional y que suceden en la década del 30, estas exposiciones en donde invitan a otros fotoclubes a participar. Entonces ya ahí hay algo en el panorama latinoamericano que me parece muy distintivo. No soy una experta en las redes de fotoclubes del planeta entero, pero sé que esto que pasaba a nivel latinoamericano era muy fuerte en comparación con lo que sucedía en otros países, justamente por los conflictos que había en la década del 30 y a principios de los 40 en el resto del mundo, y que acá en Latinoamérica no estaban de esa manera presentes. Entonces ahí se da, en el contexto latinoamericano, otra manera de funcionar que posibilita otros intercambios, justamente por la diferenciación, la distancia geográfica y la no repercusión de la misma manera de los conflictos de la guerra, básicamente. Entonces ahí hay como una gran diferenciación. Pero bueno, después cuando ya se articula la Federación Internacional, pasan un montón de cosas súper interesantes con la Federación Internacional, como que la Federación reconoce como países participantes países que no eran países todavía políticamente independientes. Como creo que, si les miento exactamente, si les digo les miento exactamente, pero por ejemplo con Vietnam del Sur es reconocido como un país participante cuando todavía no era un país. Camboya pasa lo mismo. Entonces, la federación es bastante vanguardista en la manera en la que reconoce los países participantes. La tesis de Alice me parece súper rica en eso, tiene una cantidad de información y ella además tiene un capítulo específico para Brasil, justamente. Entonces ahí hay un montón de datos que, bueno, son geniales porque se articula muy bien la política mundial con algo como federaciones de fotografía, que uno pensaría a priori que no tendrían nada que ver y sin embargo están completamente atravesados por todos estos conflictos. Y ahí vamos de la mano con el segundo comentario, que es el de Otto Steiner, obvio. En mi tesis yo tengo un capítulo entero de él y la fotografía subjetiva y el vínculo, porque para mí ahí hay... Primero de todo, que para mí Otto Steiner funda un grupo en el 49, cuando termina la guerra. Bueno, ya había terminado la guerra hace unos años, pero en el 49
funda Photoform y impulsa desde Photoform la idea de la fotografía subjetiva, que es una fotografía bastante abstracta en muchos casos, de hecho. No siempre diversa, sí, muy diversa y ecléctica, pero que le da lugar a expresiones bastante abstractas y que retoma, como vos decías, los recursos de las vanguardias que habían sido prohibidos. Entonces es tan simple como eso, como retomar recursos que no se podían usar directamente en Alemania. Y Photoform, que es fundado en el 49, para mí inicia lo que yo llamo como el proceso agrupacionista de los 50. Porque a partir de Photoform empiezan a fundarse grupos de fotógrafos en muchísimos países. E porque eu acho que o Otto Steiner, a ação dele, o tipo de organização, acaba sendo exemplo, né? Acaba sendo um exemplo. Mas eu acho que isso que você mostrou dos grupos, do grupo argentino, que há esse trânsito entre fotoclubes e os grupos, né? Ai, gente, eu sou lesada, não, desculpa. No, sí, totalmente. El caso de Otto Steinert es el ejemplo y el mentor de muchas de estas dinámicas, porque él funda Photoform en el 49. Bueno, ya en la tesis hay un capítulo entero sobre esto, que es como empiezan a aparecer grupos fotográficos rápidamente que tienen no una dinámica similar, porque cada grupo por ahí tiene un funcionamiento diferente, pero en Europa empieza a haber un montón de grupos fotográficos. Y en Argentina, en el 52, aparentemente se empiezan a juntar los de la carpeta, pero recién en el 53 es la primera exposición, así que yo les pongo como fecha de inicio 53. Pero son 3, 4 años de diferencia nada más. Y de hecho, Otto Steiner, como vos decías, tiene mucho vínculo con Brasil, viene a Brasil, hace una exposición que se llama Otto Steiner y sus alumnos, que la administra el Bandeirante, justamente. Y Anne-Marie Henrich va a estudiar con Otto Steiner en el 52. Se manda cartas con Otto Steiner, o sea, tienen una cantidad, él era una especie de mentor fotográfico que tuvo una actuación en Europa muy grande en muchos países y con muchos grupos, y replicó eso acá en Brasil particularmente. Yo creo porque, para mí esto es una apreciación personal, Eduardo Salvatore estaba muy al tanto de todas estas cosas y él mismo motivaba estos intercambios. Y de hecho es muy interesante también que Alejandro Del Conte, el director de Correo Sudamericano, en el 49 empieza a publicar notas sobre Photoform en su revista y empieza a decir, en América Latina necesitamos esto mismo. ¿Cuándo se va a formar acá un grupo? Y cuando se forma la carpeta de los 10, él da el discurso inaugural de la exposición. Bueno, es todo otro mundo también que podemos indagar, pero tiene mucho vínculo todo esto. Entonces ahí hay también unas conexiones con Alemania. Sí. Sí, también. Tal vez no tienen tanta conexión las fotos. También, ¿no? Pero sí la forma de agruparse y la forma de trabajar. Sin embargo, el grupo siguiente que yo nombré, pero que no mostré nada porque, bueno, ya era mucha información, que es Forum. Forum tiene todavía más conexión con Steiner y la fotografía subjetiva y desarrolla lo que ellos llaman documentalismo subjetivo, que es una fotografía subjetiva especial para Argentina, para América Latina. O sea, un documentalismo que no puede dejar nunca de estar muy ligado a la realidad, porque sucede en Argentina, todas estas fotos, pero con una aproximación que ellos llaman subjetiva. Y ahí también me voy a otro comentario, que es el de el vínculo con los museos y el arte, que es que Forum es un grupo súper interesante porque se funda con esta idea del documentalismo subjetivo y desde la primera exposición empieza a hacer sus exposiciones en museos de arte. Y sus exposiciones son en el Museo Sivori. Y la apertura de la exposición y el texto inaugural lo hace Aldo Pellegrini, que es un crítico de arte, de las artes plásticas, y que es casi increíble que ese señor decida aceptar como arte a la fotografía. Y de hecho, en el texto que lee cuando en la apertura de la exposición dice, no, esto sí es arte. ¿Qué año es? 56. 56 es la primera exposición de ellos.
Y se nota en el texto que él escribe que él le está hablando al campo artístico, pero al campo artístico de las artes plásticas, diciéndoles, esto no es la fotografía que refleja la realidad tal cual. Esto es fotografía, esto es arte. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el precio de esto? Que Correo Sudamericano ni lo nombra. Y dentro del ámbito fotográfico casi no repercute. Hay unas notitas muy chiquititas en Correo Sudamericano que dicen, se hizo esta exposición. Pero mientras que a la carpeta le ponen doble página con las fotos todas publicadas, Forum pasa casi inadvertido. Y van casi como por carriles paralelos. Me parece que en Brasil hubo un intercambio entre el mundo de las artes visuales y las artes plásticas con la fotografía, mucho más fluido, que en Argentina costó mucho más. Costó muchísimo más. ¿Y en México? Bueno, en México todavía también es algo que en el periodo en general está por investigarse. Yo no he encontrado una persona que trabaje en la década del 50 en México. Es increíble. Ya le pregunté a todos los investigadores que conozco y todos me dicen lo mismo, que es que no hay documentación sobre eso. Hay una investigadora de Brasil, que es Priscila Greco, que ella trabajó justamente el vínculo del Banderainte con la ventana, y yo, de hecho, mucha de la información que tengo la encontré a través de ella y es la persona con la que puedo hablar de esto porque somos las dos que estamos como trabajando en ese periodo, pero encontré más información de parte de Priscila que de un investigador de México o investigadora. En México es como un área que todavía está esperando y ni hablar en otros países de América Latina. Y en Argentina en particular nadie trabajó ni escribió nada sobre fotoclubes. ¿Por qué? Porque acá se abre otra rama, que es que no sé cómo habrá sido acá en Brasil, pero en Argentina en particular, a lo largo de las décadas, la fotografía fotoclubística empezó a tener cada vez una connotación más negativa. Sí. Como algo muy apegado a fórmulas comprobadas y muy acartonado y poco experimental y muy conservador, básicamente. Y después, durante la última dictadura, ya directamente ahí tuvo una actuación el fotógrafo más destacado del Fotoclub Buenos Aires, que era Pedro Rabota, que era un fotógrafo que ganó todos los concursos internacionales y todos los premios internacionales, era una máquina de ganar certámenes, trabajó para la dictadura. Entonces ahí quedó completamente desterrado. Nadie quiere hablar sobre él, ni escribir sobre él, y junto con eso cayó en desgracia completamente la dinámica fotoclubística. Al punto que, no es por esto, es por otros motivos, pero los fotoclubes principales, como el Argentino y el Buenos Aires, cerraron y tiraron sus archivos a la basura. Entonces no tenemos los archivos de los fotoclubes, no podemos investigar esas instituciones. Entonces, todo. Entonces eso hace que sigue existiendo la Federación Argentina de Fotografía, por suerte, pero bueno, digo, estas dinámicas hacen que al día de la fecha casi no existe nada investigado sobre los fotoclubes en Argentina. Y hace que sea también como muy difícil pensar esto. Só uma observação, acho que aqui no Brasil, e aí outra questão interessante, acho que talvez para o público, é essa questão da historiografia, né? Porque aqui no Brasil tem muito mais estudos sobre fotoclube, inclusive em vários estados do país, no Nordeste, mas eu acho que muito pelo impacto do livro da Heloíse Costa e do Renato Rodrigues, porque eu acho que foi um livro muito influente, assim, para toda pesquisa mesmo, né? É muito marcante, é um livro do final dos anos 80, mas que depois é lançado nos anos 90, pesquisa do final dos anos 80, que a gente estava falando sobre isso também, né? Como os estudos sobre fotografia no Brasil e na Argentina, na verdade, ainda é uma coisa que, aqui no Brasil, os primeiros passos são dados nos anos 70, 80, mas de fato se começa a se constituir um campo de estudo nos anos 90. E ainda tem muitas precariedades, assim, na verdade, né? Então, acho que isso também é uma coisa legal para vocês saberem, porque é um campo muito rico de possibilidades, assim, de novos estudos. Sí, y para mí, de hecho,
todas mis referencias bibliográficas son las de Brasil. Para mí, todas las referencias bibliográficas son las de Brasil, porque ahí, o sea, acá, pude encontrar un montón de antecedentes que en Argentina, bueno, todavía no existen y que están ahí para todavía esperando para ser indagados. Y en México también, así que es como un mundo todavía. Lo mismo lo de los grupos, ¿no? Como tal vez acá en Brasil todavía no he encontrado ningún grupo así con un nombre y un manifiesto como tenían estos grupos y intenciones. Pero bueno, estoy segura que en algunos otros lugares de América Latina debe haber otros, pero hay que ir a encontrarlos. É muito interessante isso, que não teve, eu nunca tinha pensado nisso, não tem grupo de fotógrafo aqui. Tem um monte de grupo de artista, né, fazendo manifesto e tudo mais, e não tem. Enfim. Bueno, de hecho, la dinámica de agruparse y escribir un manifiesto, que en el arte, digo, estuvo desde siempre, en los 50, posguerra, se acelera un montón, y hay un montón de grupos que se conforman, que arman un manifiesto, que ponen sus intenciones, que generan exposición en las artes en general. Por eso estoy segura que debe haber más en la fotografía. Pero bueno, en principio son estos tres los más importantes, que tienen además muchos vínculos entre ellos. No sé si me quedó algún comentario sin responder. Essa questão um pouco de classe, sabe, né, que eu queria ver saber se é parecido com o que é aqui, como que é o perfil deles, né, e se tem nos clubes tem esse ecletismo, né, se há também disputas internas, né. La cuestión de clases sí, es exactamente igual. En los grandes clubes, siempre los presidentes, los vocales, los directores suelen ser abogados, médicos, ingenieros, las profesiones liberales clásicas. Sin embargo, otro subespacio que debería ser también estudiado es, como les decía antes, por ejemplo, los clubes de fábricas. Y ahí se abre otra dimensión, que son los clubes obreros. Hay un montón. Yo cuando voy a la Federación Argentina de Fotografía he encontrado un montón de folletos de la fábrica Alpargatas. No sé, es como... Aqui eu acho que não tinha. Nunca ouvi falar nisso, isso é muito interessante. Incluso, bueno, en Argentina en particular se acelera el proceso mucho de los fotoclubes en los 60 y 70. Hay más fotoclubes. Y hay fotoclubes de lo que se les ocurra. Cada sección de ¿cómo se dice? Como de las fuerzas armadas tienen su fotoclub. La Marina tenía un fotoclub importantísimo durante los 70, que acoge a la Federación Argentina durante varios años en su interior. Bueno, ahí se junta otro factor muy importante para los 50 y para la generación de la Federación Internacional de Fotografía y este auge de los fotoclubes, que es que a partir de los 50, con la posguerra y la aceleración tecnológica de la posguerra, se vuelve mucho más barato sacar fotos. Entonces aparecen un montón de cámaras pequeñas, un montón de cámaras accesibles, papeles más rápidos, químicos más fáciles de usar. Todo se acelera muchísimo tecnológicamente y eso permite que mucha gente que tal vez no tiene, también con el estado de bienestar de los 50, posguerra, ahí aparece como una aceleración económica que permite que la fotografía se vuelva muy accesible, no te digo baratísima, pero accesible. Y en Argentina eso se combina con que había muchas fábricas nacionales, nacionales. No se tenía que importar los materiales. O sea, había, hasta el día de hoy, ACFA tiene planta en Argentina, pero además de producir estas fábricas, muchas son nacionalizadas y se empiezan a hacer insumos nacionales. Y eso permite que sea a su vez más barato. Entonces, se conjugan varias cuestiones ahí con el auge de la fotografía. Piensen que hasta los 60 no había televisión. Entonces, hacer fotografía era como el hobby, un hobby muy popular realmente.
Y entonces la clase media, sí, la mayoría eran clase media. Ahora, estos fotógrafos que formaban parte de los grupos de fotógrafos, como les decía, eran profesionales que no eran ni médicos, ni abogados, ni ingenieros, sino que eran fotógrafos que, como les decía el otro día a quienes estuvieron en el workshop, tampoco es casual que fuesen todos en su mayoría inmigrantes, porque la mayoría de ellos venían de Alemania, Austria, Hungría y Polonia, que como les decía al principio, en casi todos los casos encontraron en la fotografía un oficio para desarrollarse profesionalmente sin tener que manejar el español perfecto. Eso pasó también en todos lados. Isso é bem, claro, isso acontece muito no Brasil, mas eu não sei, uma coisa que você falou agora, aqui no Brasil, embora fosse mais profissionais liberais, fosse mais um hobby, né, no fotoclube, mas a gente tem Germán Lorca, Chico Buarque, a gente tem alguns profissionais que iniciam ali, mas que também, né, expandem. Eu estou preocupada com o horário e passar, enfim, desculpem se eu falei demais aqui, enfim. Ao contrário, é muito inspirador. Eu pessoalmente queria seguir, mas eu acho bom abrir para outras perguntas, né? Muito obrigado a vocês. Realmente aprendi bastante e vamos abrir para... Temos mais ou menos 15 minutos só, não é muito tempo, né? Mas quem queria fazer uma pergunta? Eu sim, sempre, mas eu vou preferencialmente dar a oportunidade para vocês. Então, é Tomás e Alan. Sim, muito rápido. Obrigado, Julieta. Te escutei, pensei também nas revistas de vanguarda, de literatura, da década de 20, de 30, que também tinham um intercâmbio muito intenso. A gente não costuma pensar nisso. Parecia que não tinha internet, ninguém conversava. Não é verdade, né? O Grupo Florida publicava no interior de Minas Gerais na década de 20, uma coisa impressionante. E também se mandavam coisas no correio. Minha pergunta é simples, você já começou a falar um pouco sobre isso. Esse intercâmbio que existia também era um intercâmbio de estilo fotográfico, ou seja, eu imagino que havia um estilo paulista, um estilo portense. O fato desses clubes estarem tão ligados também fazia com que surgisse aos poucos um estilo regional ou não? Quer dizer, era uma coisa... Isso não impactava o estilo? Eu vou esperar lá não. Julieta, muito obrigado por essa fala, achei muito interessante, muito inspiradora. Acho que a gente está falando, no final das contas, de uma história global aqui, né? Ainda que pelo viés, com enfoque na América Latina, e é incrível. Eu tenho, na verdade, duas questõezinhas, vou tentar ser rápido para não tomar o tempo. A primeira é uma questão de ordem conceitual, né? Você colocou no início da sua fala que você está trabalhando com fotografias que são fotografias modernas, né? Eu fiquei me questionando, assim, enfim, modernidade, quando a gente fala que algo é moderno, isso tem significados múltiplos, né? Você explicou o que você estava entendendo por moderno e ficou claro, mas eu fico ainda com a questão que é a seguinte, a fotografia em si não é um fenômeno moderno, né? Existe alguma fotografia que não seja moderna? E nesse sentido o conceito ainda fica de pé, ele é válido, tá? E a segunda é a seguinte, mais no final da sua fala você, enfim, mencionou a ideia de uma fotografia latino-americana. Talvez seja uma pergunta que seja complementar a do Tomás, né? Ele falou dos regionalismos e eu quero, na verdade, pensar o movimento contrário. Você está vendo a integração. Essa integração permite a gente falar de uma fotografia latino-americana? E se sim, qual a peculiaridade dessa fotografia? Tá bom? No que ela se diferencia, por exemplo, da fotografia europeia? Tá? Buenas noches. Bueno, me encantó la presentación, gracias.
tengo una pregunta sobre, que es un poco parecida a la que hizo Eloísa, ¿no? O estoy diciendo cualquier... Bien. Eloísa, porque todo el tiempo me preguntaba sobre los perfiles de estas personas, sobre todo estos varones, en el caso de los fotoclubes. Pero más allá de la clase, ¿no? Porque uno podría imaginar que esta gente era de clase media, media alta. Me preguntaba cómo financiaban a estas experiencias, a estos emprendimientos. Es una palabra más moderna, pero bueno, tiene algo de emprendimiento. Por ejemplo, los jurados era ad honorem, o era algo que había entidades que financiaban esto, no sé, me imagino como toda esa red que sustentaba eso. Y también pensando un poco en la sociología cultural, ¿no? De los intermediarios culturales, ¿no? De que es la clase, pero también hay otras cosas que hacen posible a veces la búsqueda de, de una distinción, como decía también Eloísa. Y me preguntaba si una mirada más sociológica en ese punto de los grupos y de sus aspiraciones en el espacio social, ¿no? También nos permitiría diferenciar a los fotoclubes de los grupos, ¿no? También como pensar eso. Bueno, esa es mi pregunta. Después me fascinó esta cuestión de, esto es un comentario, pero quería decirlo, me fascinó la relación, cómo ellos se metían en distintos espacios, ¿no? El espacio sobre todo los fotógrafos profesionales, ¿no? El espacio de la publicidad, del Museo de Arte, del fotoclub, como me parece como súper rico eso para pensar la circulación y la producción cultural que muchas veces se piensa justamente, ¿no? En casilleros, es un grupo independiente, entonces, pero no solo era un grupo independiente, sino que se movía por otros lugares, eso me pareció genial y sigue pasando, ¿no? Yo pienso en relación con mis temas de investigación, que son la música, y pasa lo mismo hoy en día, ¿no? Bueno, eso, nada más. Sí, creo que son preguntas suficientes para responderlas. Bueno, gracias por todos los comentarios. Además me encanta porque es como que en estos momentos como que me sigo dando cuenta de cosas, ¿no? Como que es tanta información a su vez todo, que sigo encontrando conexiones, ideas. En relación a los estilos que me preguntabas, Tomás, me atrevería a decir que el único estilo definido que para mí existió entre todo este periodo y todos estos fotoclubes y todos estos fotógrafos es la Escuela Paulista. Todos los demás fotoclubes tienen un eclecticismo tal que es imposible definir estilos. Mismo dentro de la Escuela Paulista hay eclecticismo, ¿no? Pero bueno, imagínate que eso sería lo más unificado que podríamos pensar. El resto creo que es más característico la diferencia que algo que tenga algún tipo de sintonía. Que también es algo muy interesante del periodo y de todas estas dinámicas, que todos estos intercambios, estas dinámicas van por un lado, pero eso no condiciona ningún tipo de fotografía específica. Como que en realidad lo que pasaba en cada fotógrafo y en sus fotos era muy diferente. Entonces, y todo eso puede articular y convivir. Y a mí me parece interesantísimo eso, como que en realidad es muy, por ahí en otras disciplinas artísticas, pienso en la literatura o en la pintura, los estilos, los géneros son como muy duros, o más cerrados, o más definidos, o hay movimientos. En la fotografía, en este periodo, en América Latina y en todos los fotoclubes del mundo, les diría, es muy difícil de pensarlo. De hecho, yo en mi tesis pienso para la década del 50 dos movimientos que aparentemente están en tensión, que son la fotografía subjetiva y la fotografía humanista. Como fotografía humanista como un documentalismo, como una aproximación de la realidad, y la fotografía subjetiva como una experimentación en donde tiene mucho más que ver la subjetividad, como dice el nombre del autor, y la idea y la experimentación que quiere hacer, y la búsqueda personal, que el compromiso con la realidad. Que de hecho es lo que se le criticó muchas veces a la fotografía subjetiva, no tiene ningún compromiso con la realidad. Bueno, sí, pero gente que atravesó situaciones muy difíciles, entonces a finales de los 40, 50 no quiere tal vez tener un compromiso con la realidad y quiere poder buscar en su laboratorio lo que quiere y lo que no pudo durante muchos años. Mientras que los franceses tienen esta
búsqueda como súper, y los norteamericanos, en Estados Unidos mucho, documental, dura. Ahora, esas dos líneas de trabajo que en los 50 están a la vez conviven adentro de los mismos fotógrafos incluso. O sea, un mismo fotógrafo, un día hacía una foto y un día hacía la otra. Entonces, es imposible pensarlo como algo definido, taxonómico. De hecho, bueno, ya Forum dice documentalismo subjetivo, o sea, ya mezcla las dos justamente. Entonces, esto de los estilos es como, creo que casi imposible para mí de pensar. Además, hay otra cuestión, que es que en la mayor parte de los casos, lo que tenemos de los fotoclubes, a ver si encuentro es esto, listados de nombres, no fotos. Entonces también hace que sea casi imposible estudiar las imágenes en muchos casos. A lo sumo algunas veces incluyen, no sé, una página con acá una foto que recibió un premio y la publican dentro del booklet, del librito, pero hace que sea muy complejo. Hay que ir al archivo de cada fotógrafo, si lo guardó, y buscar ahí con qué participó. Es como un estudio muy, 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 muy difícil. Ahora empezó a pasar esto, que es que no me acuerdo. Tengo anotadas palabras que no sé qué quería decir con estas palabras. Alguien me preguntó, ya me acuerdo, modernidad y fotografía. Sí, podríamos pensar que la fotografía es una disciplina moderna, un medio moderno por definición. Ya siempre, o sea, el solo hecho de tener que trabajar con el término o con la idea de modernidad es una complicación absoluta, porque existen tantas definiciones como autores, como momentos, como en cada disciplina es distinto, es muy difícil. Pero la fotografía no siempre tuvo las mismas características. Vuelvo al ejemplo que les mostré antes. O sea, en la historia de la fotografía, así como está escrita hasta ahora, y que está muy, como les decía, centrada en lo que pasaba en Europa en general y en Estados Unidos, pero bueno, acá en algunas cosas hay ecos de todo esto. Al principio, cuando surge la fotografía, justamente como es presentada como una herramienta para la ciencia, los primeros fotógrafos que empiezan a trabajar con la fotografía desde una aproximación más creativa deciden hacer todo lo posible porque no sea una herramienta para reproducir a la realidad o algo fehaciente, y utilizan un montón de técnicas y mecanismos para crear imágenes que se parezcan lo menos posible a una foto en foco detallada y objetiva. Entonces, todo ese primer periodo, que se llama academicismo o pictorialismo, que sería algo más parecido a este tipo de imagen, sería justamente el periodo no moderno, estrictamente visual, si hablamos en lo visual, de la foto, porque justamente trata de no ser eso. Trata de ser arte como era entendido el arte en 1880. Bueno, entre 1839 a 1910, que empiezan las primeras manifestaciones más modernas, que son justamente lo opuesto a esto otro, que es tipo, no, esto es una foto directa y también puede ser una imagen artística, y no es ciencia ni es nada más que la realidad. Acá hay un fotógrafo haciendo una imagen, pero reivindicando las características técnicas de la fotografía, que es que, bueno, sí, tenemos este foco, tenemos esta manera de trabajar, somos un reflejo de alguna manera, si se quiere pensar, de lo que sucede, pero estamos creando algo también. Entonces ahí tiene que ver con la lógica interna de la disciplina. Así que no toda la fotografía es moderna, per se, sino que hay como estas divisiones. De todos modos son difíciles de definir, y como les decía, el mismo fotógrafo hace un día una cosa y el otro día otra, y después vuelve y hace lo anterior de nuevo, o sea que es difícil. Y respecto a la fotografía latinoamericana como una particularidad general, bueno, justamente en el coloquio del 78, que les nombraba al principio, en ese coloquio se definen ciertos lineamientos para la fotografía latinoamericana. Por eso, para muchos autores, es el momento en donde se instaura una idea de fotografía latinoamericana definida y unificada. Y justamente esas ideas de ese coloquio tienen que ver con, por ejemplo, el documentalismo y el compromiso con la realidad de los pueblos de Latinoamérica. Ahora, no me parece suficiente para determinar una característica general
porque en realidad siguen sucediendo un montón de cosas muy diversas. O sea, eso es lo que cierto sector de la fotografía, en el contexto de las dictaduras de los 70, decide definir y comprometerse, pero seguían pasando un montón de cosas, diversas además, en cada país. Previamente a eso no hubo nada que dijera o instaurara una dinámica única o una estética específica de lo latinoamericano, y para mí tampoco hay algo que distinga a lo latinoamericano del resto del mundo. ¿Por qué? Porque América Latina estaba en mucha conexión con Europa, con Estados Unidos, con todas las... O sea, con estos intercambios que estuvimos hablando, los intercambios postales, por ejemplo, había un intercambio constante. Como decíamos, en los 50, Otto Steiner tuvo un montón de repercusión acá. Me gustaría también pensar que alguien de América Latina tuvo repercusión en Europa, no sé, habría que verlo bien, pero digo, había mucho vínculo, entonces no es que era una isla aislada del resto. Lo que está pasando es casi en sintonía con lo que está, o sea, es muy internacional la fotografía en su desarrollo. Es difícil pensarla como algo que sucede acá y no sucede acá. Lo que pasa es que como ha estado la historia siempre escrita, enfocado en ciertos sectores, pareciera que solo empezó en tal sector y los demás imitan o copian. Pero para mí es una dinámica que se da de manera global. De hecho, yo nada que ver, pero un pequeño caso que estuve estudiando el año pasado es la participación checoslovaca en los salones latinos. ¿Por qué? O sea, hay un montón de checoslovacos participando en Latinoamérica. En los 50, de los 40, o sea, después de la guerra. En un momento en el que Checoslovaquia en realidad no podía enviar obras de ningún tipo a ningún lado. Y la fotografía llegaba. Y tienen una participación muy destacada en Brasil, por ejemplo, y en Argentina. Y hay fotógrafos que baten récords de participación que son checoslovacos y ni siquiera de Praga, de ciudades del interior de Checoslovaquia. Y tienen visualmente vínculos también muy importantes porque es muy unificado el movimiento en ese periodo. Para mí hay ahí algunas cuestiones que es que el realismo socialista, que era el único tipo de fotografía que podían hacer en Checoslovaquia y que era el único que iba a pasar a los sensores de la correspondencia, porque toda la correspondencia era revisada por una persona, tiene mucha sintonía con la fotografía humanista. Entonces es completamente aceptada en todos los salones, va muy bien, ganan todos los premios, y los fotógrafos checos tienen mucho suceso. Entonces es como increíble, pero pasan ahí cosas que tal vez en otras disciplinas serían como difíciles y en la fotografía, no sé, suceden. En relación al financiamiento de estas instituciones, los socios de los clubes pagaban una cuota y con eso eran sociedades sin fines de lucro, solo vivían de las cuotas de sus socios. Obviamente las instituciones más grandes tenían un presupuesto mayor, como el Banderainte, que tiene su propia sede, que la compra. Y los que eran jurados y los que organizaban todos estos eventos trabajaban ad honorem. O sea, no cobraban por hacerlo. Solo pagaban su cuota mensual y participaban. Sí he visto en estos folletitos, en algunos casos, publicidades. Así que me parece que a veces podrían cobrar por poner publicidad en esta. Bueno, este no, porque es el primero que hacen, pero en algunos de estos he visto publicidades. Así que eso me parece que podría ser un ingreso de dinero. Pero sí es una temática que a veces aparece en las publicaciones de la época. Cómo están de plata, qué hacen para juntar más plata, como que, obviamente, como todo club, como siempre es como, algunos quiebran, algunos cierran, otros se abren de nuevo, es como que es siempre una preocupación porque son entidades sin fines de lucro, en definitiva. Y además, por ejemplo, para el caso de Argentina, no hay ningún tipo de apoyo, nunca, jamás, hasta el día de hoy, en muchos casos, para estas instituciones. Que además lo reclaman, lo piden un montón de veces, piden una ley para la promoción de la fotografía. Cuando se crea el INCA, en el 58, que también se crea CONICET y se crean un montón de instituciones muy importantes, se pide que se cree un instituto de la fotografía argentina. No pasó nunca. Pero bueno, sí está como ese reclamo. Pero bueno, siempre terminan siendo como instituciones autofinanciadas, básicamente. Igual que los grupos. En la carpeta de los 10 también funcionan como una especie de cooperativa. Cada uno paga para hacer las exposiciones. O sea, organizan cuánto va a salir todo y es muy lindo porque, no los tengo acá, pero hay notitas en donde está escrito cuánto sale cada cosa que tienen que hacer y cuánta plata va a poner cada uno. Y a Marí
anota, cuando, claramente la única mujer del grupo, anota toda la listita y lo guardó, además. O sea, además guardó esa lista de valores de la exposición, que me parece hermoso. Y algo me habías dicho en vínculo de los hombres, que ahora no sé qué fue. Para mí, esto es completamente, yo no sé nada, no sé, tendría que poder justificarlo de alguna manera, pero para mí hay algo acá de la competencia, que tiene mucho, hay algo, porque los fotoclubes están estructurados en torno a la competencia, y a subir de nivel, y a sacar más puntos, y entonces hay algo ahí en la participación masculina que está muy vinculado a eso, y que evidentemente las mujeres no prendía, porque había mujeres fotógrafas, pero no participaban tanto en los fotoclubes. Algunas sí, salvo Anne-Marie, que es una excepción absoluta en todo, y que era fundadora de los fotoclubes, participante en todas las instancias, ganadora de todos los premios, ganadora de todos los premios internacionales, primera en todos los rankings de la FIA, y el fotoclub, la Federación Argentina, no le da nunca ningún premio. Aparentemente por ser fotógrafa profesional. Y ahí sí aparece un conflicto, que en los fotoclubes argentinos existían, no sé acá, que es el conflicto entre aficionados y profesionales. Los fotoclubes eran el reducto de los aficionados. Entonces, los premios grandes, los más importantes, nunca se los daban a los profesionales. Y por eso, por esa tensión, para mí, ese es uno de los factores por los cuales se funda la carpeta de los 10. Porque esos fotógrafos profesionales sabían que nunca iban a recibir el derecho al premio, por ejemplo, entre otras, o al reconocimiento como tenían los otros fotógrafos aficionados. Entonces, que son aficionados porque además viven de sus otros trabajos, ¿no? Salvatore era abogado. Eu não notei essa tensão aqui nos documentos, assim, porque tem o Chico Buquerque, tem o Germano Lorca aqui, né, que também trabalham, muitos deles trabalham com publicidade. O que acontece é alguns fotógrafos profissionais, tipo Hans Günther Flieg, que não tem interesse pelo fotoclube, há aquele preconceito com o fotoclube. Mas eu acho que não vejo ali dentro, assim, mas posso estar enganada, não olhei também especificamente para eso. Sí, en Argentina eso existe, no hay testimonios contundentes ni tan directos, pero sí hay muchos comentarios en la época sobre la tensión entre profesionales y aficionados, y cuando le pregunto a algunos familiares de los fotógrafos, dicen, no, bueno, porque era profesional, y medio como que había ahí una tensión. Yo hay mucho de todo esto que reconstruí. Todos los fotógrafos sobre los que yo trabajo fallecieron. Solo una fotógrafa yo pude entrevistar en vida y no se acordaba casi nada, además del periodo, porque ya era muy grande y había hecho miles de cosas. Pero todos fallecieron, entonces yo trabajé mucho con las familias de ellos, entrevistando a las familias. Entonces mucho de lo que tengo está muy permeado por el recuerdo, en realidad, ¿no? Como son recuerdos de hijos y nietos. Bueno, creo que, no sé si contesté todo. Creo que sí, y también creo que infelizmente tenemos que terminar, entonces me queda para agradecerlas, ¿no? Estaba buenísimo, muy inspirador, y muchas gracias a todas, a todos, y bueno, buenas noches.